Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana y en cuanto cojamos ya inercia e impulso, 2 veces a la semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y estamos haciendo una serie de especiales para ponernos al día con los especiales que habíamos dejado hechos el año pasado antes de terminar el año y para ponernos al día con ciertas noticias que vienen siendo relevantes a medida que avanza. Ya estamos en los 20 de febrero. Entonces, pues es importante también hacer un poco de repaso. Y hay un repaso que es importante y fundamental, y es el aniversario que tuvo lugar este martes 21 de febrero de la sentencia C-55 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, sin ningún tipo de causal excepción, no. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 despenalizado. Esto es una lucha de años que tuvo como protagonistas a las colectivas feministas y a muchos movimientos de mujeres que peleaban pues por este derecho a la autodeterminación de sus cuerpos. Como representante y figura además central de este movimiento se encuentra Ana Cristina González con nosotros para hablar sobre este aniversario. Ana Cristina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, no, muchísimas gracias a ti, Santiago, por esta invitación y me parece maravilloso que podamos conversar y conversar de los movimientos y en particular del movimiento Causa Justa, que como explicabas es el movimiento que está detrás de la demanda que llevó a la Corte a adoptar esa importantísima sentencia que puso a Colombia pues a la vanguardia de América Latina y el Caribe y del mundo entero, con un modelo que les permite a las mujeres, sin la amenaza del delito, tomar decisiones de acuerdo a sus propias razones hasta la semana 24. Hábleme de Causa Justa. Causa Justa es un movimiento que surge como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es un espacio feminista que nació hace 25 años en Colombia con el objetivo de algún día lograr la despenalización total del aborto. Nosotras como organización, después del año 2006, para hacerte corta la historia y hacerles corta la historia, nos dedicamos a que se implementara esa primera decisión judicial, es decir, la primera vez que la Corte despenalizó el aborto, pero en 3 circunstancias en el año 2006, nosotras decidimos apostarle todo a contribuir a su implementación. Y en ese proceso tuvimos la oportunidad durante casi una década y media de identificar las barreras que enfrentaban las mujeres para acceder al aborto, de darnos cuenta que la mayoría de los abortos en Colombia seguían siendo ilegales y más aún que las mujeres que eran criminalizadas eran solo unas pocas, las más vulnerables. Y en ese contexto empezamos a mover esta idea de causa justa que se transformó en un movimiento en el momento en que, y esto fue básicamente desde el mismo inicio, invitamos a todas las colectivas y grupos feministas de derechos humanos que habían luchado por alcanzar este derecho en el país y muchas nuevas, porque fue un momento en el que estaban surgiendo colectivas nuevas en el país, a que hiciéramos juntas esta, digamos, disputa. Así nace el movimiento Causa Justa y ese movimiento busca una cosa muy particular y es abrir en Colombia una conversación pública sobre aborto en nuestros términos. ¿Y qué significaba eso? Significaba poderle explicar al país por qué un delito de aborto era contraproducente, era ineficaz, era discriminatorio, era injusto, y de ahí la importancia de buscar su eliminación fuera del Código Penal para poder avanzar en lo que llamamos despenalización social. Y en ese proceso el movimiento nace públicamente, porque digamos, su construcción arranca en el año 2017-18, públicamente nace en febrero del 2020. Por ese periodo, una abogada colombiana le dijo a la Corte que por qué no volvía a penalizar totalmente el aborto. Y en esa discusión dentro de la Corte, nosotras percibimos que había una pequeña compuerta de oportunidad y por eso fue que resolvimos presentar una demanda en septiembre del 2020, una demanda en la que le pedíamos a la Corte que eliminara el delito de aborto del Código Penal. Esa demanda, y acá cierro, la presentamos 5 organizaciones: la Mesa, el Centro de Derechos Reproductivos, Women's Link, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, y adhirieron a ella más de 100
personas y organizaciones. Esa fue la demanda que la Corte resolvió 523 días después con la sentencia con la que tú empezaste esta conversación. ¿Cómo ha sido este año para el movimiento Causa Justa? A mí me gustaría empezar diciéndote que justo la semana pasada tuve una conversación con un profesor de salud global que me decía que definitivamente si había un campo de la salud que suponía desafíos para la política pública, para la conversación pública, desafíos en términos de liderazgo, era el del aborto. Porque siendo un tema que tiende a ser un tema polarizante, pues lo que a ti te toca pensar en términos de liderazgo, en términos de estrategia, de argumentos, de negociación, va mucho más allá de la temática misma y creo que expresa una acumulación en ese sentido que es muy importante. Y si partimos de ese punto, pues lo que nosotras hemos hecho en este año como Movimiento Causa Justa, además de los reconocimientos a los que tú haces referencia, que yo creo que son como un regalo adicional o un reconocimiento que realmente pues no estábamos esperando, nosotras hemos dedicado este año a tres cosas importantes. La primera, a acompañar la implementación de la sentencia, porque esa sentencia, como dije, nos puso a la vanguardia del mundo, pero hay que implementarla. ¿Qué quiere decir eso? Los servicios tienen que responder a esa demanda de las mujeres con calidad, oportunidad y respeto para que en efecto ellas puedan, cuando lo deciden, interrumpir el embarazo de la manera tan temprana como sea posible o pues tan tardía como sea necesario. En Colombia, además, está demostrado un año después de implementada la sentencia, aunque ya lo sabíamos, pero lo reiteramos, que más del 90% de las mujeres trata de interrumpir esos embarazos en las primeras semanas de gestación y la sentencia sigue siendo relevante porque, además de eso, protege a quienes no logran hacerlo en ese periodo. La implementación consiste también en acompañar el desarrollo de la política pública y afortunadamente este gobierno ya expidió una circular y una resolución que son un cuerpo de reglamentación que dicta las orientaciones y directrices para los actores del sistema de manera que las mujeres en efecto puedan encontrar esos servicios. Nosotras, además de acompañar incluso esa regulación con aportes y contenidos, estamos también concentradas en identificar las barreras de acceso que enfrentan las mujeres y por ahí más o menos yo dejaría, aunque hay muchas otras cosas, lo que tiene que ver con la implementación. Pero hacemos dos cosas más muy importantes. Una, lo que yo llamo la protección de la sentencia. Esas decisiones judiciales son decisiones polarizantes, como ya lo sabemos, y hay que cuidarlas de los desmanes políticos, de quienes a puertas de campaña empiezan a criticar la sentencia, a criticar el aborto, porque piensan que es una gran contribución, digamos, a sus campañas políticas o hacen usos inapropiados de mecanismos democráticos o tratan de anular la sentencia. De hecho, hay más de 17 solicitudes de nulidad de la sentencia y hay que protegerla también socialmente. Algunas de las mujeres que en las regiones más pequeñas avanzan en esta perspectiva, difunden la sentencia, a veces reciben amenazas en esos entornos y a esas defensoras hay que protegerlas. Y por último hay que hacer lo más importante y que yo creo que si me preguntaras, este programa podría ser de alguna manera una contribución a esto que llamamos la despenalización social, que es abrir esa conversación sobre aborto en todos los espacios, primero para que la gente comprenda en qué consiste ese cambio y esa regulación, para que la gente pueda expresar los mitos, los miedos y acabar un poco con la desinformación, pero segundo y lo más importante, para cambiarle la cabeza y el corazón a las personas de manera que entendamos que esta decisión no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo, pero lo más importante, tampoco va a forzar a ninguna más a llevar adelante una gestación o una maternidad que no desea, y ahí es donde entramos el movimiento Causa Justa y todas las organizaciones que lo componen, que son cientos en más de 20 ciudades del país, y otras organizaciones y expresiones a trabajar en esta transformación. ¿Cómo se protege la sentencia C-55? No, yo creo que hay muchas cosas para hacerlo. Pues lo primero que me parece importante señalar o recordar es que Colombia tiene, como acabas de mencionar tú, una amplia jurisprudencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. No es solamente esta decisión. Hubo muchas decisiones previas que afianzaron y explicaron
aspectos relativos, digamos, al ejercicio de este derecho, porque fue la propia Corte quien lo reconoció como un derecho fundamental de las mujeres, el derecho a interrumpir su embarazo, y ahora, digamos, lo ampara en la protección del derecho a la igualdad, del derecho a la salud y en particular del derecho a la libertad de conciencia, que yo creo que ese es el desafío más importante como sociedad, entender que las mujeres son sujetos morales plenos que pueden tomar esas decisiones de acuerdo con sus propias razones, pero se protege de varias maneras. Yo te decía, por ejemplo, legalmente hay que hacer acompañamiento porque no solamente la decisión, sino incluso la propia regulación. La estrategia que hemos observado en los grupos antiderechos es que hay un avance y ellos buscan inmediatamente tumbar ese avance. ¿Qué están tratando de hacer con la sentencia? Solicitándole a la Corte que la anule. Entonces nosotras participamos como ciudadanas de esos procesos para explicar las razones jurídicas por las que entendemos que esa decisión no debería ni podría ser anulada. O están, por ejemplo, demandando la regulación sanitaria e incluso tuvieron la osadía de solicitarle al Consejo de Estado una medida cautelar para que hiciera una suspensión inmediata de esa resolución, argumentando que el ministerio no tenía competencias, cuando la propia Corte le pidió a la autoridad nacional que regulara la materia para generar más certidumbre y estabilidad. Afortunadamente, el Consejo de Estado negó esa medida cautelar, pero hay, digamos, una dimensión que es legal, que es la dimensión como del litigio, donde hacemos parte del litigio, pero además vigilamos y observamos todo ese tipo de amenazas. Yo creo que hay otro nivel que es un nivel más político, como explicaba ahora. Aquí hay unas personas que parece que les preocupa muchísimo que las mujeres aborten, pero les preocupa en tiempo electoral, y les preocupa que las mujeres aborten, pero no les preocupa que los embarazos sean seguros, que las mujeres no se mueran, como en Colombia, casi el 90% por muertes que son evitables. Les preocupa el aborto porque pueden hacer mucho ruido alrededor de eso y creen que están generando, digamos, como audiencia en sus campañas políticas. Entonces también nosotras participamos de esa conversación pública y política, poniendo otra perspectiva, porque además en Colombia ha cambiado la opinión pública y yo estoy muy sorprendida gratamente de que este primer año de la sentencia haya habido una conversación abierta tan expandida. Básicamente registraron todos los medios de comunicación colombiana el año de la sentencia y lo registraron en unos términos que son el resultado también de un trabajo de transformación. Y cuando digo esto me refiero a que es una invitación a hablar, a conversar, a entender, venga, explíquenos qué está pasando, cómo son las barreras, qué pasa con las migrantes, qué pasa con las niñas. Hay una conversación social que es la tercera manera de proteger, a mi modo de ver, y quizá la más importante de todas, y es que este mensaje se arraigue en la sociedad y hagamos sostenible como sociedad esta perspectiva, porque los marcos legales pues pueden ser amenazados y lo que pasó en Estados Unidos nos lo muestra claramente, pero sin duda tenemos herramientas sociales para que a través de esa conversación pues protejamos la decisión. Y yo te voy a decir una cosa, las mujeres cada vez más están menos dispuestas a que se les arranquen sus derechos. Esta es una generación de mujeres que está creciendo y naciendo con este derecho y difícilmente va a podérseles arrancar. Yo leí ayer en un libro muy famoso sobre liderazgo que escribe un autor que se llama Heifetz, que lo que le ha dado realmente gasolina a la humanidad son esas profundas tensiones valóricas o morales que alimentan, digamos, como conflictos profundos en la sociedad y que al final, cuando uno las enfrenta y las resuelve, va para adelante. Así se han hecho las transformaciones y los últimos 25 años en el mundo entero, por más que todavía haya contextos muy difíciles, nos muestran un camino hacia el avance y la liberalización y no hacia el retroceso y la punición. Hablemos sobre los retos de la implementación. ¿Cómo va eso? Bueno, hacen falta muchas cosas, podríamos decir un par para abrir la conversación, pero primero señalar que las mujeres están accediendo a la IVE desde el año 2006, hasta antes de esta decisión, con muchas barreras que estaban relacionadas con el modelo de regulación misma, pues por eso lo litigamos y por eso queríamos un cambio, porque el modelo de causales es un modelo que sujeta a las mujeres a interpretaciones. De hecho, en Colombia todavía es vigente después de la semana 24 y ya sabemos que para que esas causales se apliquen deben existir certificados médicos o denuncias legales. El desafío está
en estas primeras 24 semanas. Sabemos que hay una cierta, digamos, confianza mayor de las mujeres para acercarse a los servicios y buscar abortos legales, porque antes de la sentencia la mayoría de los abortos en Colombia eran ilegales y esto sucede por el hecho de que las mujeres empiezan a saber que no tienen que explicar o justificar ese aborto, sino que pueden hacer o tomar esa decisión basadas en sus propias razones. Entonces yo te diría que hay por lo menos un desafío que está relacionado con la conversación actual, que es la reforma del sector salud, y es que aunque de manera incremental y más importante que antes, las mujeres acceden a un aborto a través de su EPS, este todavía es un porcentaje muy marginal. Solamente mirando los números de Oriéntame, porque no tenemos cifras nacionales de aborto, Oriéntame es una organización que presta servicios de salud reproductiva, encontramos que aunque la mayoría de las mujeres que llegan a esa institución están afiliadas a una EPS, solamente el 33% logran acceder a través de su EPS. Esto es un número mayor de lo que veíamos antes, pero es todavía un desafío. Y ahora que estamos pensando cómo reformar la salud y cómo darle un lugar más central a la atención primaria, pues este es un buen indicador de cómo poder hacerlo y hacerlo bien. Y el segundo, para no extenderme en muchos desafíos, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad propia que tenemos médicos y médicas en la prestación. Las mujeres buscan el servicio de manera temprana, pero cuando dilatamos la atención, cuando les ponemos barreras y sobre todo cuando llegan quienes no logran hacerlo tempranamente, que están en las zonas rurales más alejadas o viven en situaciones de conflicto muy graves, y no abrimos esa puerta rápidamente, pues somos nosotros los que creamos la barrera. Lo que quiero decir es que no es responsabilidad de las mujeres o no recae en las mujeres principalmente la posibilidad de interrumpir un embarazo más tempranamente, sino en las instituciones que les abren o les cierran las puertas. Y esa es una pregunta muy importante para la sociedad y para un sistema de salud que se supone busca la igualdad y busca la protección del derecho a la salud, que es uno de los derechos que la Corte dice le estaba siendo vulnerado a las mujeres antes de esta decisión del año 2021 y por lo tanto pues hay que avanzar en esa dirección para que esto no suceda más. Dentro de esas dificultades para el acceso, había un tecnicismo que estaba haciendo más difícil que los hombres trans y personas no binarias con útero pudieran acceder a servicios de IVE. ¿Esto es fácilmente solucionable? ¿Qué hacer con este tipo de casos? Pues la verdad es que desde el punto de vista de la sentencia, porque incluso la sentencia usa la expresión de personas gestantes y no solamente de mujeres, los hombres trans y las personas no binarias pues están acogidas o protegidas legalmente para interrumpir su embarazo. Y yo creo que pues esto implica disputas en otros niveles para que los servicios, no solamente con respecto al aborto, sino con respecto a otros servicios de salud, para que los servicios los puedan acoger, digamos, y responder a sus necesidades particulares, pero desde el punto de vista meramente formal, su protección, digamos, quedó garantizada en esta sentencia y estas personas muy seguramente enfrentan no solo las barreras que enfrentan algunas mujeres tradicionalmente, sino quizá más barreras como sucede con muchas mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad. Pero desde el punto de vista de la regulación misma, no habría ninguna razón por la cual una de estas personas no pudiera ser atendida en un servicio de salud. ¿Qué tanto falta para la despenalización total? Es decir, para pasar del asunto de la semana 24, pero sobre todo, y ahora que le hago esta pregunta, ¿es esa una prioridad? Es decir, ¿esa es la prioridad o qué es lo más urgente dentro del menú de cosas que ustedes tienen por delante? No, yo creo que nosotras tenemos que dedicarnos a que esta decisión se implemente, porque realmente, pues, nuestro propósito no es el litigio per se. Yo creo que nuestro propósito es que ojalá un día el delito de aborto deje de existir, pero no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y no tengo ninguna duda de que este es un modelo, un cambio de paradigma que se está abriendo. De hecho, lo recomienda la propia Organización Mundial de la Salud, porque el uso del derecho penal lo único que hace es crear condiciones para que se agrave la situación de salud, la morbilidad, las complicaciones, la muerte, digamos, por abortos inseguros. Entonces no es un modelo más funcional, además es un modelo que pues
los señores que hicieron los marcos legales decidieron incorporar el aborto como un delito cuando pues en un momento de la historia no lo fue y las mujeres lo han usado milenariamente. Entonces yo creo que esa es como una perspectiva en términos de objetivo social, podríamos decir, aunque si tú me preguntas a mí, nosotras afirmamos durante todo el tiempo que duró el debate de la demanda en la Corte Constitucional que el delito de aborto era ineficaz porque no evitaba aquello que estaba buscando evitar. Era contraproducente porque no solo no lo evitaba, sino que las mujeres lo hacían en situaciones donde incluso arriesgaban su vida, su salud y su dignidad. Era injusto, era contraproducente, era discriminatorio porque afectaba de manera más crítica eh, algunos algunas mujeres, y también injusto en ese mismo sentido, porque agrava, digamos, y profundiza las desigualdades entre mujeres. Pero este modelo además lo hizo obsoleto, porque no hay delito hasta la semana 24 y tampoco hay después de la semana 24 en esas tres circunstancias. Entonces, con todo ese cóctel y el trabajo en la implementación y sobre todo en la despenalización social, va a llegar un momento en que vamos a entender y se va a plantear sin necesidad de que haya un gran movimiento, alguien que entienda mejor la política criminal va a plantear qué hace este delito colado por acá. Pero no es, digamos, nuestro objetivo central, porque en este momento como de lucha, yo creo que es un objetivo de llegada, es un propósito de llegada. Nuestro objetivo es que esta decisión se consolide, se implemente y sobre todo que las mujeres puedan acceder a servicios y que podamos evitar sufrimiento, dolor y sintamos como sociedad el orgullo de tratar a las mujeres como seres dignos y de respetarles su dignidad. ¿Cuál cree usted que es la principal lección que queda para países que estén en proceso de pelear por la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, eh, del trabajo que ustedes hicieron durante todo este tiempo con Causa Justa? ¿Qué cree usted que es lo principal o qué es lo que, lo que usted ha visto en otros países que usted dice, claro, lo que nosotros hicimos en este aspecto fue esto y esto? Yo resaltaría dos cosas muy importantes. La primera es creer y apostar a poner la conversación en los términos en los que uno cree y tiene argumentos para poner esa conversación pública. Lo que quiero decir es que llevamos muchas décadas en muchos países disputando pequeños pedacitos que nos dan los marcos legales. Entonces aparece un congresista que quiere meter una causal, entonces ponemos toda la energía para que se apruebe esa causal y está bien porque hay que aprovecharlas con puertas de oportunidad. Pero en ese afán donde alguien nos puso el marco, alguien nos armó un corral y nos dijo, eventualmente podemos llegar hasta tal semana, eventualmente podemos apostar estas causales, aprendimos a disputar ahí y nos hemos concentrado en disputar ahí. Hay que salirse de ese corral, a poner la conversación en nuestros términos, porque algo que para mí ha sido una lección fundamental es que la gente pudo solamente en ese escenario entender y comprender esa crítica que nosotros estábamos planteando. Entonces, la primera cosa que yo creo que fue un gran aprendizaje fue, o una apuesta que yo considero razonable y acertada, fue apostarle a llevar esa conversación en nuestros términos y a darle muchos argumentos a muchas personas para que pudieran comprender por qué esta situación era grave, era incómoda, era dolorosa, era violatoria de los derechos humanos. Y la segunda, el trabajo articulado. El movimiento Causa Justa es un reflejo de la posibilidad, no sin tensiones, no sin dificultades, no sin desafíos, de trabajar de forma articulada. No todas, pero la mayoría de las organizaciones feministas en Colombia estamos articuladas en torno a ese movimiento, estamos en distintas ciudades del país y eso nos da la fuerza y la coherencia para actuar social y públicamente, pero también nos da la fuerza y, digamos, la diversidad que necesitamos para poder enfrentar una conversación que tiene tantas aristas y que nos demanda en espacios tan distintos y tan disímiles. Yo creo que esas son dos grandes lecciones del proceso colombiano, porque las otras también tienen que ver un poco más con nuestras dinámicas internas y porque la Corte es un escenario de disputa como no lo es en otros países. Son dos lecciones muy importantes, resumidas parecen muy sencillas, pero implican incluso romper con nuestras propias em, fronteras
porque la primera vez que uno piensa que uno va a poner una conversación en los términos en los que uno considera que es apropiado moralmente hacer esa conversación, siente que está haciendo una apuesta muy arriesgada porque se está saliendo del molde, pero solamente cuando uno se sale de ese molde o de ese corral puede enfrentarse con la realidad y ayudar a que otras personas también transformen su perspectiva. Bueno, ¿hay algo que estemos dejando entre el tintero? ¿Hay algo que estemos dejando sin hablar? No, Santiago, yo creo que si tú me preguntas a mí, el hecho de que Colombia haya quedado pues a la vanguardia de nuestra región y del mundo supone un desafío también para nosotras con el afuera, pero supone al mismo tiempo muchos desafíos con el adentro. Y yo creo que quizá lo más importante de todo esto es saber que somos un movimiento que crece, movimiento al que se adhieren cada vez más voces, porque los movimientos son eso, no son solamente un conjunto de organizaciones que están articuladas y que están ancladas de una forma, digamos, un poco más orgánica, sino otras personas que se suman espontáneamente. Esto nos pasó el día de la conmemoración del año de la sentencia. Muchas personas y figuras de la vida pública que hicieron sus videos eh, como reconociendo y apoyando esta transformación que habíamos alcanzado en el país. Entonces, yo creo que ese es quizá el punto en el que yo me quedaría fijada en esta conversación, además de hacer un llamado para que sigamos difundiendo la información relativa a a la sentencia, para que cada vez más mujeres sepan y conozcan y cada vez más profesionales. De hecho, ayer se lanzó un consultorio abierto del Grupo Médico por el Derecho a Decidir para que colegas de la medicina, yo soy médica de profesión, pregunten, se atrevan, salgan un poco del miedo y del ostracismo donde ese delito de aborto los tuvo tantos años y entiendan la regulación, entiendan la epidemiología del problema y puedan poner, digamos, su profesión al servicio de las mujeres que están buscando servicios y a las mujeres que se sientan con la confianza de que por lo menos por ahora estamos apostando como sociedad a que sus decisiones se respeten, a reconocerlas como sujetos con capacidad de llevar adelante las gestaciones que desean, pero también las decisiones de interrumpirlas para que no vivan más, nunca más la experiencia de una maternidad forzada. Pues Ana Cristina, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Como en algún momento lo hablamos hace un año, sigue siendo de verdad un hito gigante en el avance de los derechos civiles en Colombia y por eso pues creo que toda la sociedad tiene que estarles muy agradecida. Por lo pronto, pues nada, solamente que sepa que estos micrófonos están obviamente a la orden para las cosas que haya que discutir y para los debates nuevos que se vengan. Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Político. No, muchísimas gracias a ustedes y coincido contigo en lo que dices de la conquista de derechos, porque al fin y al cabo la libertad reproductiva de las mujeres es la batalla cultural de este siglo. Bueno, y hasta aquí este episodio de Capital Político, conmemoración del 21F, un año de la sentencia C-55 de la Corte Constitucional, la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia, un país que terminó por cuenta de la lucha de tantas mujeres a la vanguardia de la región y pues bueno, aquí estamos nosotros para celebrar este tipo de avances. Creo que nuestra línea editorial queda perfectamente clara. Recuerden, por favor, que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro sería posible de no ser por el trabajo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no tienen que pagar por este podcast, no tienen que patrocinarnos ni pertenecer a un sistema de mecenazgo, patronazgo, nada de eso. Simplemente recomendarnos y por favor calificarnos si tienen la oportunidad de calificarnos en Spotify o cualquiera de las plataformas en donde ustedes escuchen este podcast, pues les agradeceríamos muchísimo esas reseñas porque a medida que estemos mejor calificados, más se nos recomendará y más gente podrá llegar. Lo importante es crecer la comunidad alrededor de Capital Político. Lo importante es crecer esta conversación para que crezca nuestra audiencia y con eso sí les pedimos pues ese favorzazo. Muchísimas gracias y nos oímos en el próximo episodio de Capital Político aquí haciendo la puesta al día del cuaderno con lo que dejamos nosotros al final de 2022 y lo que nos trae el arranque de 2023. Hasta luego.